Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Dorado. Mi nombre es Gianmarco. Mi nombre es Huáscar López. Y bueno, en esta oportunidad nuevamente con ustedes para poder compartir estas temáticas que son muy importantes, son temas delicados, temas que son necesarios de compartir con la iglesia. Y en esta oportunidad vamos a responder esa pregunta: ¿por qué los hijos e hijas muchas veces no honran a los padres? Es una pregunta muy importante. Jan, se tratará de tiempos modernos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues dependiendo de la generación, ¿no? Por ejemplo, la educación ha ido, por así decirse, ya un poco relajándose, ¿no? Por ejemplo, desde la generación ya del 2000, pues los hijos ya son un poco más... los padres son más relajados, más tranquilos, son más modernos, ¿no? Porque ya no se ven esos métodos de educación duros como se podía ver, ¿no? En las antiguas escuelas, con regla, que no sé, que los ponían de cuclillas en el en medio de todos. Y entonces ya pues los papás se han enfrentado a eso, ¿no? A esos castigos tan duros, a sus propios padres. Entonces quieren cambiar eso, ¿no? Pero a su vez también no entienden que sus papás tenían razones para hacerlo de esa forma, ¿no? Los principios, valores, aún para los millennials o la generación Omega o Z, tendrían que cambiar. Huáscar, ¿qué dices tú? O sea, los tiempos son modernos, pero los valores, las disciplinas cambian también. No, Carlitos. No. Tal vez un poquito complementando lo que decía Jan, hasta la misma vivencia de los niños, no como ahora están desarrollándose. Si te das cuenta, ahora todo es celular, todo es internet, todo es la computadora, mientras que antes incluso podías salir con tus amigos a jugar, incluso hasta eso afecta, ¿no? Pero no importa que pase el tiempo, ya sea hace 10, 20, 30 años, 50, y en la actualidad yo creo que los valores no cambian, ¿no? Las personas son las que cambian, pero los valores siempre deberían mantenerse, ¿no? El amor, el respeto a los papás, esa tal vez fidelidad, esa integridad que tú tienes que tener, ya sea en tu casa, con tus amigos, donde sea. Eso no debería cambiar, ¿no? Pero sí también es una realidad también que los tiempos han cambiado. Obviamente no es una excusa para los jóvenes, ¿no? De manera, no, yo me comporto porque los tiempos son ahora distintos, ¿no? Ustedes están muy desactualizados, nuestros papás. Obviamente sí afecta. Para mí ha influenciado mucho lo que es la tecnología, pero no debería cambiar los valores. Es que también con el posmodernismo de estos tiempos, la tecnología, la ciencia, las redes sociales, ¿no? Se va propagando muchas leyes y normas que van, no sé si, como dice Jan, relajando, digamos, la disciplina de los hijos, pero sin embargo no debería ser así. Eso es muy importante comprender, porque no se puede cambiar los principios, valores son eternos, ¿no? Una sociedad donde se cambia esto, esa generación se corrompe. Pero una pregunta muy importante, Jan: ¿por qué los padres no entienden a los hijos? Hay una pregunta que es: mi papá, mi mamá no me entienden, o sea, no me entienden mis papás, porque son chapaditos a la antigua, son sus normas, sus reglas son arcaicas, ¿no? Son, no sé, no se entienden porque ellos no viven en nuestra época, en nuestro tiempo moderno. Bueno, más que todo esto sería porque los papás no es que sean anticuados, sino que hemos cambiado o han cambiado las modas, han cambiado los tiempos. También esto afecta, ¿no?, la tecnología, las redes sociales, lo que piensen los demás de uno. Entonces, todo ese contexto ellos, los papás, no lo han vivido, ¿no? Y también algo muy importante de los papás es que ellos, su principal labor es dar amor y formar, ¿no? Y los cuales, pues, los papás que eran antiguos, eran los papás de nuestros papás, pues, eran más duros, ¿no? O sea, los formaban, pero no les daban amor muchas veces, o más que todo los formaban muy duramente, ¿no? Y ahora ellos quieren revertir eso y quieren darnos amor, ¿no? Lo que ellos entienden por amor es darles cosas, hacerles caso a sus berrinches y demás. Pero yo a veces siento que mis padres no me entienden porque, bueno, pues, o sea, este mundo actual, pues, por ejemplo, mi papá ha tenido que trabajar desde sus 12 años, pero es algo que a mí no me ha tocado vivir, ¿no? Entonces él siempre me dice, pero yo me he esforzado por conseguir lo que tengo y tú también tienes que hacerlo. Entonces ellos
tratan de adaptar su realidad en ese tiempo a nosotros, ¿no? Tratarnos de moldear, pero a veces no funciona. Entonces es eso, ¿no? La comunicación hace mucho entre padres e hijos. Lo que decía Jack, ¿no? Es muy importante, ¿no? El deber de los padres es dar amor, pero también dar formación. Dentro de la formación es la educación, dentro de la educación la disciplina, pero hoy en día parece que se ha desproporcionado, ¿no?, esa situación. Por eso más adelante vamos a hablar de los padres tóxicos, sobreprotectores o liberales. Pero a ver, si te preguntaran, Oscar, a ti, ¿tus padres te entienden a ti? Uy, yo creo que, como decía ya, no es a tal plenitud, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo que decía Jam es cierto. Tal vez ese grado de comunicación, de entenderse, no existe mucho eso, porque nosotros, digamos, que hemos crecido con la tecnología, percibimos las cosas de una manera distinta a lo que ellos percibían antes. Y como decía Jam, a veces te quieren inculcar las cosas. Yo no estoy diciendo que está mal, ¿no? Simplemente estoy hablando de la relación, de la comunicación que tiene que haber, y te quieren inculcar cosas que, digamos, tal vez nosotros no lo estamos viviendo, digamos, porque tal vez, gracias a Dios, muchos, tal vez no todos, digamos, ya tenemos la bendición de que tenemos algunas cosas que antes nuestros papás, digamos, tenían que haber trabajado, ¿no? O tal vez otros no, como digo, pero no nos transmiten, y nosotros tampoco no nos hacemos transmitir las cosas que ahora nosotros estamos viviendo de esa manera, ¿no? Y existe un choque fuerte cuando ya de golpe, digamos, ambos quieren tal vez impartir o esos conocimientos o las vivencias o las cosas que están pasando, y existe un choque, ¿no? Y por eso decimos, no, mi papá no me entiende, y tu papá, y bueno, no, mi papá me dice, no, pero en mis épocas no era así, no eran así, ¿no? Entonces yo creo que tal vez es un factor de comunicación, ¿no? De entenderse bien. Eso también impide, Jan, que a veces haya esa falta de comprensión y afecto. Decíamos anteriormente que la palabra honrar es una carga que tenemos que llevarla con privilegio, ¿no? Porque honrar a los papás es respetarlos, es obedecerlos, amarlos, ¿verdad? Pero muchas veces esto no suele suceder porque, decíamos, muchas veces por los hogares disfuncionales, o simplemente porque papás que no entienden el contexto actual que estamos viviendo. El mundo es diferente, la tecnología hace la diferencia, ¿no? La información, la ciencia, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, bueno, en mis épocas era así, y se cierran, cuando nosotros deberíamos, y este video tiene justamente ese objetivo, de entrar en un equilibrio sano, no ser ni muy radicales ni tampoco muy liberales, porque los extremos son malos, ¿no, Jan? Sí, porque la persona, bueno, el padre que le da mucho amor o afecto de manera económica, le hace mucho daño a su hijo, ¿no? Porque no lo forma como persona, ¿no? Porque realmente estas personas piensan que tienen el mundo a sus pies, ¿no? Y existe esas 10 formas, ¿no? Que bueno, pues se publican, ¿no? Que dice que un padre que le da todo a su hijo va a pensar que el mundo va a ser como él quiera, ¿no? O que el mundo le debe algo, cuando realmente no es así. O un padre que le da amor excesivo a su hijo ya también lo sobreprotege mucho, ¿no? De la vida en sí misma, y ese hijo pues a la larga va a sufrir mucho porque no va a conocer cómo es realmente el mundo, ¿no? Porque ha estado a la sombra de su padre siempre. Entonces también educar, o sea, el otro lado ya, o sea, ser muy duro, o sea, dañarlo de esa forma que lo tratas de tonto, de que no puedes hacer esto, de que no puedes hacer lo otro. Entonces esas cosas dañan al hijo, ¿no? De muchas formas que, bueno, pues dejan secuelas, y esas cosas se transmiten nuevamente a sus futuros hijos, ¿no? Entonces se arma toda una cadena, ¿no? Es muy importante, y es por eso que esta reflexión va para los padres especialmente. Nosotros estamos hablando desde una perspectiva como hijos, es decir, ¿por qué nosotros muchas veces no hemos honrado, no hemos obedecido a nuestros padres? Es que porque justamente no nos han comprendido, no nos han entendido. Y justamente ¿por qué los padres no entienden a los hijos? Muchas veces es porque desblindan su responsabilidad. O sea, no puedes darle dinero y todo lo que te pida. Lo que hablaba Jan es cierto, hay un folleto que dice 10 maneras como criar futuros hijos delincuentes. Entonces, la permisividad tiene sus consecuencias, pero por eso, o sea, en este tiempo los padres tienen que asumir su rol, su responsabilidad, porque si no, o sea, estamos perdiendo el tiempo, porque tarde o temprano los hijos crecen y es el fruto de la factura que le va a pasar a usted, va a ser más dolorosa.
A los niños, a las niñas hay que educarles desde muy pequeños porque después pierde uno el control. Esa es la realidad, Huáscar. Sí, mira, Carlitos, si me permite compartir lo que me había pasado, ¿no? Y lo que le hablaba a Jam, y esto no lo hablo con el fin de dañar a mi papá ni nada, ¿no? Yo, gracias a Dios, como hablábamos bastante, hemos aprendido a perdonar a los papás, ¿no? Pero digamos, yo con mi papá y mi familia he crecido un poco distante de él. Y por ejemplo, yo no encontraba esa figura paterna, y eso le contaba a Jam hace rato, que cuando yo me acercaba a Dios y decía, y obviamente dicen, Dios es tu papá, ahora es tu padre, le dicen, ¿no? Entonces yo no entendía ese concepto de cómo era un papá, digamos, cómo es tener un papá tal vez que te escuche, que te hable, no siempre, digamos, que te dé lo económico, pero que esté ahí, digamos. Y cuando yo he llegado, digamos, a ser hijo de Dios, cristiano, un poquito como que me ha costado entender, digamos. Y ahí entiendes que es realmente muy importante tener esa responsabilidad, ¿no? Llevarla a cabo de ser un papá, de ser una mamá, que a pesar, digamos, de que tú, como personas, ¿no? Como parejas, como esposos puedan tener problemas, pero también pensar en el daño que tú le puedes hacer a tu hijo, a tus hijos, ¿no? Porque, Sí. y a veces, y obviamente cuando uno crece ya tiene la responsabilidad y ya decide su futuro, ¿no? No siempre los papás, pero en cierto grado yo creo que puede afectar, ¿no? Y este video, como dices, Carlitos, que sea para reflexión para los papás y tratar un poquito, ¿no? Tanto del papá y parte de los hijos, que nos podamos entender. Ambos. Es que esa es la familia. Y además, a ver, padres de familia, la educación empieza en el hogar. O sea, usted no le puede mandar a un colegio particular, pagante, el mejor, para que le inculque principios, valores que usted no puede darle. Usted, padre y madre, es responsable, porque la primera escuela del ser humano es el hogar. Los primeros maestros son ustedes, padres de familia, porque si ustedes no educan, desblindan su responsabilidad, ustedes tarde o temprano van a ser los que van a ser testigos y van a ver las consecuencias de no haber asumido su responsabilidad, ¿no? La falta de afecto es una carencia que es necesaria en la vida, en el crecimiento, no solamente alimenticio, físico, sino emocional. Los niños necesitan cariño, afecto. Yo necesitaba desde muy pequeño el afecto, como dice Huáscar. Yo he crecido con una figura paternal, pero ausente, digamos, ¿no? Mi madre era padre y madre, digamos, en la familia, ¿no? Y ella nos ha criado desde muy pequeños. Pero gracias a Dios hemos empezado a perdonar, pero siempre, digamos, esto queda pues vacío, acéfalo, digamos, ¿no? Decir, pucha, ¿cómo es? Pero nosotros como hijos también ahora, a otros futuros hijos, hijas, estamos enseñando con este video a que si, digamos, mis padres han cometido esos errores, pues no cometamos los mismos errores nosotros, porque ahí sí sería culpa de nosotros. Si mi padre y mi madre han sido tal vez ignorantes, han tenido falencias, carencias, pero ahora yo trataré de superar, trataré de ser un mejor hijo. Esa es la responsabilidad, yo creo, Jan. Sí, o sea, algo de lo que hemos hablado en el anterior video era que nosotros tenemos que mejorar a como eran nuestros papás, ¿no? Y eso es algo que siempre me dicen mis papás, ¿no? Los dos, que yo tengo que ser mejor que ellos, ¿no? Si ellos no han podido lograr algo, yo tengo que lograrlo. Y muchas veces con eso de la presión, los hijos cometemos errores, ¿no? Por ejemplo, nos impulsan a estudiar carreras que ellos quieren. Y en muchos casos no resulta eso, porque se supone que tu papá ha tenido un legado de abogados o de médicos, y a sus hijos los obligan a ser médicos o abogados. O en otros casos arquitectos, ¿no? Y los papás están todo emocionados, ¿no? Con que su hijo va a ser lo que él es, ¿no? Pero a veces estos hijos pues le entregan el título y dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí, toma, yo ya he cumplido y ahora yo voy a estudiar otra cosa que a mí sí me gusta, ¿no? Ya cumplí tu sueño. Ya cumplí tu sueño. Pero ven, es eso de entender, ¿no? Hablar con los hijos, porque hay muchas situaciones que, bueno, pues escapan de nuestras manos, ¿no? Como hijos. E incluso hay cosas que, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo le contaba más las cosas a mi papá, porque siempre ha estado predispuesto a escucharme, me entendía, yo le contaba y él me contaba a mí, era como mi amigo, ¿no? Mi mejor amigo. En el caso de mi mamá no le podía contar nada porque ella pues directamente ya me juzgaba, me criticaba, que por qué has hecho esto, que por qué has hecho lo otro, o si no se lo contaba a mis tíos. Y yo, es que es eso de tratar a esos niños como futuros adultos, ¿no? Explicarles las cosas de una manera tranquila, amable, ¿no? Porque
a veces esas malas actitudes que los papás nos muestran son las que nosotros vamos a reflejar en el futuro, ¿no? Sí. Y también es responsabilidad no solo de los hijos, sino también de los padres, ¿no? Que ellos deberían dar el ejemplo de cómo deberíamos ser como adultos, ¿no? Sí, y el amor entre pareja. El mejor ejemplo de amor que ve un ser humano es el hogar. Por eso hay vidas frustradas en el futuro donde en su pareja también suelen fallar o tener un fracaso. ¿Por qué? Porque han visto el ejemplo en sus padres, ¿no? Pero si ven unos padres que se aman, que se respetan, el hijo también va a asumir esa responsabilidad, Huáscar. Entonces, ni siquiera vamos a terminar esta parte, pero vamos a dejar para una segunda parte hablar de los padres tóxicos, por ejemplo, pues una segunda parte de este video, porque en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: hijos, sujétense a sus padres, respétenlos, no les provoquen a ira. Pero del 2 al 3 es otra cosa también. Es importante, Huáscar, obedecer a los papás, sujetarnos a ellos. Uy, sí, Carlitos, ¿no? Como ya hemos hablado un poquito en el anterior, es tan importante, y Dios mediante en el siguiente video vamos a dar, si Dios permite, algunos ejemplos, ¿no? de las consecuencias que personas reales que conocemos, que por el hecho de no honrar a sus papás están pagando las consecuencias con sus vidas, ¿no? Sí, Incluso sí. hasta físicamente, o sea, con accidentes, con problemas, y es un mandamiento de Dios que es tan importante, y yo creo que también eso es ya directamente para los hijos, que debemos de saber aprender a honrar a los papás, y como hemos dicho en el anterior, sea lo que sean, hayan hecho lo que hayan hecho, tener ese respeto y ese amor a ellos, ¿no? Para ir concluyendo, Jan, ¿por qué los hijos no honran a sus padres? Vamos a tener una segunda parte, pero a ver, una parte hasta aquí, una conclusión productiva, ¿no? Bueno, ¿por qué no honran? Es porque directamente no los escuchan, ¿no? Porque realmente no les enseñan valores, ¿no? A una edad que, bueno, deberían habérselo dado. Por ejemplo, dicen que los niños son como esponjas, ¿no? Y eso está comprobado científicamente, de que todo lo que escuchen, reciban, ellos pues lo van a replicar, ¿no? Y bueno, pues si no se les corrige las actitudes negativas que tienen, o si no se les dice a tiempo, ellos pues van a llegar a tener un mal comportamiento, mal carácter y demás, ¿no? Y no los honran porque directamente pues ellos no saben qué es honrar a sus padres, ¿no? Yo hasta ahora, después de haber leído y demás, recién me he enterado de qué es honrar a los padres. Mis papás nunca me han explicado qué es honrar. Pero yo les voy a leer esto, que es Efesios 6, 3 al 4, que dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Como, bueno, yo lo he leído en otra versión, que es la traducción al lenguaje actual, que, bueno, pues da lo que debería ser un padre, ¿no? O sea, educarlo y enseñarle, porque directamente los padres dan sobreentendido que sus hijos saben honrarlos, pero no es así, ¿no? Sí, muy importante. Huáscar, ¿qué les dirías a algunos hijos, digamos, que no están honrando a los padres? Uy, que no están honrando a los padres. Tal vez en cierto aspecto, digamos, nos identificamos con ellos, porque, como dice Jan, no todos nacemos conociendo eso, ¿no? Y cometemos ese error, sin incluso hasta saberlo, ¿no? Somos malcriados, pero no nos damos cuenta de las consecuencias que puede llegar a tener eso, ¿no? Pero si hay algún joven, digamos, y obviamente nosotros no estamos exentos de esas cosas, decirles realmente que es muy importante, ¿no? Que es un mandamiento de Dios que debemos de tomarlo en cuenta, que a veces pareciera que no fuera beneficio para nosotros, ¿no? Pero realmente lo es, ¿no? Y es una cosa, a veces parece muy seria, ¿no? Y aprender tal vez aquí de la palabra de Carlitos, de Gianmarco, tal vez algo de mí, de que son, a pesar de que solo Dios sabe hasta cuándo vamos a vivir, pero las pocas cosas que estamos experimentando, que son gracias a Dios, que las podamos compartir y las puedan poner en práctica, ¿no? Y cómo realmente Dios va a bendecir sus vidas, su forma de pensar, de actuar, y incluso uno cuando empieza a hablar a sus papás, como el ambiente entre familia, entre papás, entre hermanos, empieza a cambiar, ¿no? Ya es distinto, ¿no? Y los beneficios que tiene, ¿no? Y también no dejarse llevar mucho por las amistades o por el qué dirán o tal vez por las redes sociales, ¿no? Y porque lo que nosotros les estamos compartiendo es lo que Dios dice, ¿no? No es lo que nosotros, de nuestra cosecha, ¿no? Es lo que ha leído Gianmarco en la palabra de Dios, ¿no? Y es lo mejor que podemos tener como hijos para honrar a los papás. Sí, sí. Muchas gracias, de verdad. Yo quiero hablar a esos papás de todo corazón. Padres,
Dios les ha dado un legado muy importante, porque dice el libro de Salmos, herencias son los hijos y hay que saberlos cosechar, qué sé yo, abonar, cuidarlos, darles afecto, disciplinarlos, es muy importante. Vamos a continuar con este mismo video, una segunda parte, hablando sobre los padres tóxicos en la siguiente. Que Dios les bendiga y espero que estas palabras, este video sea de mucha edificación para muchas familias. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.